Hoy damos continuidad a la parashá de Mishpatim, un pedacito que nos quedó por ver y mucho más por ver todavía. Pero bueno, también vamos a empezar, la vamos a dividir esta en dos clases, en la clase de, este, de Mishpatim, lo que quedó, y la segunda parte que va a ser la de Terumá, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí nuestra presentación a partir de la diapositiva actual. Muy bien, entonces en lo que ya vimos previamente, pues ya lo tenemos grabado y lo hemos estado escuchando. Pero nos dice también que hay ocasiones que pues se pierde un ser querido, que la gente pierde un hijo o hijos. Y es una pena tan grande, pero el objetivo es, es un objetivo muy elevado. No sé si recuerdan ustedes que en una ocasión les compartí una historia de una pareja que tenía dos hijos que vivían en una ranchería y los dos hijos mueren cuando el padre sale de viaje. No sé si se los platiqué en alguna ocasión. Bueno, ese es un nada más para entender un poquito en qué consiste a veces la pérdida de los familiares, especialmente cuando son hijos o a veces son hermanos. Es algo que nos quiere decir esta parashá de Mishpatim y dice que la finalidad de este ser querido, de este hijo, es que tiene una finalidad de ir al cielo. Pero ¿con qué finalidad va al cielo? Porque se convierte en un defensor o en un abogado para defender a su familia, especialmente para defender a sus padres, así nos los dice Mishpatim. Porque los padres muchas veces tienen un ticún muy fuerte que pagar en este mundo. Y el hijo opta a veces por morir para abogar por el ticún de los padres o de esa familia. También recuerdo haberles platicado la otra historia de un comerciante muy próspero en el que pierde a su hijo, pierde a su parte de su familia, pierde a su niño chiquito en un accidente de una persona que lo atropella y él también con el tiempo pierde la vida hasta que luego le revela a la mamá, a su esposa en sueños, cuál era el objetivo de la muerte de su pequeño. Y él decía que este pequeño había fallecido porque en una vida anterior había sido un chico muy justo, una persona era muy justa, un tzadik, y que de una conciencia muy elevada y tuvo que terminar así porque la comunidad con la que estaba él viviendo tenían un decreto muy grave en el cielo el cual se iba a cumplir. Y la finalidad de este niño fuera para redimir ese ticún y para que este pueblo, para que toda esta comunidad fuera salvada. Bueno, esto es un concepto que nos quedó pendiente de ver en la ocasión anterior. Bueno, pasamos a otro tema que nos dice también esta parasha. Dice, por el mérito de conocer los secretos de la Torá, de la Kabbalah, las inteligencias de las inteligencias caídas, de las inteligencias maléficas, es decir, satánicas, de Samehmen y Lilit,
¿sí? Ya ustedes lo saben a quién me refiero, y todos sus adyacentes, es decir, todas su séquito de inteligencias malignas, no tiene ninguna asidera sobre quien aprende y estudia los secretos de la Torah a través de la Kabbalah y el Zohar, y dice que no hay manera de que estas inteligencias dañinas hagan perjuicio sobre el estudiante, sobre la persona que tiene que estudia esto. Eso no quiere decir que no lo intenten, siempre lo van a estar intentando. Por eso es importante estar alerta en todo momento, especialmente en los pensamientos de nosotros, que es por donde se nos trepan para poder cambiar nuestro comportamiento. Y dice el Zohar, dice, os pongo un sello de protección en el corazón, y aunque el sello ya no esté, la huella del mismo sello queda para siempre. Es decir, que con el mérito de conocer los secretos de la Cábala, siempre va a quedar allí la huella de este sello y que le llama el león celeste. De este tema vamos a retomarlo un poquito más adelante. Bueno, y hay una sección de esta parashá donde Moisés se le presenta directamente a Shimon Bar Yochai para darle a conocer unos conceptos que de otra manera los seres humanos no podríamos conocer. Y se conoce como la sección del Rayam Emna. El Rayam Emna quiere decir es el pastor fiel. Si esta lección se la está dando directamente a Shimon Bar Yochai, debemos de considerar que nosotros estamos recibiendo esa enseñanza, ¿sí? Por lo tanto, en este momento, aunque yo sea el que esté hablando, vamos a escuchar, entre comillas, la voz de Moshe Rabbeinu dándole clases a Shimon Bar Yochai, que es el autor del Zohar. Entonces le dice y le cuenta a Shimon Bar Yochai que Mijael, que el ángel Mijael diario contiende, aquí está mal, perdón, contiende con Samehmen, ¿sí? Para defender a Israel. E Israel, como ustedes saben, pues es Jacob. Y Jacob representa la Séfira de Tiferet, ¿sí? Entonces, Tiferet es la capacidad de, aunque se traduce como belleza, pero en realidad Tiferet es la capacidad de nosotros, en algún momento, de traer a las personas perdidas al camino correcto, es decir, a traerlo en Teshuvah. Es la cualidad, el don de llevar las personas al camino correcto. O sea, y sabemos que Teshuvah es Tashum He, es llevar a la He de Binah, al mundo espiritual donde no hay, donde estas inteligencias, no tiene asidera. ¿Por qué? Porque el hecho de conocer los secretos hace una transformación en el ser humano, en su conciencia. Entonces, lo que hace Samehmen, este demonio, es bloquear para que las personas estudien la Kabbalah. Él se las ingenia de 1001 maneras para que no podamos estudiar esto. Y entonces, pues las personas fácilmente caemos en esa trampa. Y bueno, pues no hay manera de que las personas se acerquen a esta sabiduría. Qué difícil es, porque él se las ingenia con todas las mentiras y con todos los trucos que hay en el mundo
para que las gentes no nos acerquemos a la sabiduría. ¿Y por qué? Porque nos va a poner X cantidad de actividades por los cuales no tengo tiempo para asistir a una clase o para estudiar o para levantarme temprano o para leer este libro o para hacer mi oración, etcétera, todos. Entonces él feliz porque pues no estamos. Entonces, ¿cuántos estamos ahorita? Bueno, somos muchos, porque la luz que emitimos es suficiente para iluminar. Pero como ven, hay muy poca manera. Entonces, él se encarga de que, ¿por qué? Porque como es el gran mentiroso, como es el, 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 el jefe de la ilusión, entonces, cuando nosotros conocemos su truco, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues él se debilita. Razón por la cual, pues él se la va a ingeniar siempre para que no estemos estudiando. Entonces, y entonces la gente que hace abandona el proselitismo, es decir, nosotros podemos traer invitados, pero a veces dicen, sí, sí voy, pero no van, no vienen, no se acercan a esto. Y bueno, pues tú, Tere, has sido muy activa en este sentido, has invitado muchas amigas o compañeras, pero bueno, algunas afortunadamente están, otras no, pero bueno, las menos han acercado, sí. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el pastor fiel, por eso se llama el pastor fiel, si nosotros revisamos el libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que Moshe se aleja del rebaño a traer una oveja perdida. ¿Para qué? Para traerla al rebaño nuevamente. Y en ese alejarse, o sea, para traerla al camino correcto, que eso obviamente es una metáfora, para decir que vamos por esa oveja descarriada, no es más que por las personas que están actuando continuamente en la vida sin conciencia. Y el hecho de ir a tras esa oveja perdida es pues traer a las personas en Teshuvah. Por lo tanto, este proselitismo pues está abandonado por casi todo el mundo. Entonces lo que hace es traerlo al conocimiento. Entonces, muchas veces pues hay mucha gente que es muy religiosa y muy oradora, etcétera, 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 pero de ella sí trabaja mucho en su persona, pero luego pues es él. ¿Y los demás? Entonces ese tipo de religiosidad pues no, pues, no es muy recomendable. Importamos también los demás. Por eso ahí es el proselitismo. El proselitismo está volver a la céfira de Tiferet, es decir, llevar a las personas al camino de la sabiduría. Entonces, el resultado contrario es el exilio. Cuando hablamos en Éxodo se habla del exilio, dijimos no es que el pueblo de Israel estuviera ya esclavizado, haciendo tabiques y todo eso, no. Es el exilio de la sabiduría, es decir, ¿qué es un exiliado? Alguien que no vive en su lugar de origen, ¿sí? Entonces, alguien que no vive en un lugar de origen es un exiliado. Cuando una persona es ignorante del conocimiento de la sabiduría de la Torah, que es el regalo más preciado que nos dio Kadosh Baruj Hu, que quiere decir pues que estamos en el exilio de la sabiduría, porque no estamos conscientes realmente de quiénes somos, de dónde provenimos y dónde es nuestra verdadera casa. Entonces seguimos exiliados sin saber ni de dónde somos. Esa es una gran pena para la gran mayoría de las personas. Entonces el exilio físico es estar fuera de Israel, pero el Israel espiritual. Entonces, nuestro papel es encontrarlos para volverlos al camino correcto. Ese es el papel de Tiferet, entre otros. El más importante es traer esto. Este nivel de Tiferet también se perdió con el becerro de oro, que obviamente sabemos que fue causado por los Erev Rab,
pero que aún esos seres raros se sienten a veces judíos o cabalistas y que en realidad no lo son, ¿sí? No lo son. Los utilizan solamente pues, para sus usos de poder. Entonces, se perdió pues la capacidad de ser proselitista y, y pues ¿quién fue el primer proselita? Pues obviamente Abraham, porque él, antes de él, o durante él y antes de él, había politeísmo. No había un reconocimiento de Dios tal como hoy lo conceptuamos como un ser único y había politeísmos por todos lados e idolatría, una humanidad perdida prácticamente. Entonces el primer prosélita que tuvimos es precisamente Abraham Avinu. Entonces se dice que cuando Israel adquiera esta unidad de proselitismo, de traer a las personas al camino correcto, entonces Samech Mem, que es no será más, es decir, quedará debilitado. Y nos dice también el Zohar que la Kabbalah es comparable a una fuente inagotable de que el agua nosotros sabemos que es una analogía para decir la sabiduría y que la Kabbalah, escucha bien, está destinada para todos los pueblos del mundo. Por ahí si han escuchado que digan que solamente la Kabbalah es para el pueblo judío, esa es una gran falacia. Está claro en el Zohar que toda esta sabiduría es para toda la humanidad, para todos los pueblos del mundo. Bueno, ¿qué sigue contando el pastor fiel? Hay también en el Éxodo, hay una narrativa en la que Moshe vio que estaban golpeando a un hebreo y lo que hizo fue y lo mató. Y que razón por la cual también tuvo que huir. Eso es solamente a nivel literal, a nivel chat, como se dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene varias acepciones ahí, pero una de ellas, matar el egipcio, también significa matar el egipcio que él llevaba dentro. ¿Por qué? Porque ustedes saben que él fue el príncipe de Egipto también, junto con el faraón hijo. Entonces, él tuvo que destruir todas sus acciones negativas, es decir, matar el egipcio que va dentro, quitar todas sus malas midot para transformarlo. Pero también aquí nos dice el Zohar que mató a la serpiente del jardín del Edén. Sí, a la serpiente del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque estaba metida dentro de la conciencia. Y al hacerlo, tenía tres mujeres, o sea, tres hembras. Estas tres hembras, nomás las voy a decir de manera, no las voy a anotar por única vez. Estas tres eran Naamé, Agrat y Lilith. Estas tres mujeres eran tres hembras de esta serpiente. Entonces, ellas se quisieron vengar con Moshe, pero dice que Moshe no las temió y se refugió en un lugar, y ese lugar, ¿qué es? ¿Una cueva o qué? No, se refugió en la meditación cabalística de los nombres de Dios.
Lo cual quiere decir que si nosotros nos refugiamos en la meditación cabalística, pues ni las hembras ni el macho van a tener asidera sobre nosotros, tal como lo dice este concepto que dice, por el mérito de conocer los secretos de la Kabbalah. Como vemos, tenemos cantidad de herramientas tremendas que solamente tenemos que usar. Entonces, el refugio ¿qué fue? Fue la meditación, fue la tashuvá y subir al nivel de Binah, porque como ustedes saben, en Binah no existe contradicción, no existe la maldad, no existe ningún problema de lo que hay aquí en este mundo físico. Entonces, el Zohar nos dice que el árbol de la vida, que es Yud He Vav He, como ya lo sabemos, lo vimos aquí, me parece, el árbol de la vida solamente para aquí está. Aquí estamos. El árbol de la vida es Yud, la He, la Vav y la He. Entonces, el árbol de la vida es Yud He Vav He. Entonces, el tetragrama es el árbol de la vida, ¿sí? Bueno, entonces, continuamos con la temática. Y sabemos que en Binah, pues, no existe la maldad. Moshe dice que también le dijo a Simón Bar Yochai, tú has querido someter a estas tres mujeres, entre comillas, y sí lo consiguió. Es decir, al igual que Moshe Rabbeinu consiguió no temer a estas tres hembras, pero él mientras estuvo vivo, porque cuando no estuvo vivo se volvieron a desatar. Entonces, dice el Zohar también que si tu pensamiento es bueno y puro, el nombre de Dios reposa en ti. ¿Y cuál es ese nombre? Pues son varios, pero uno de ellos, al que nosotros más tenemos alcance, es Shaddai, Shin Dalet Yud. Ese es un nombre que siempre va a estar en nuestro pensamiento. Si ustedes lo ven en la mezuzá que tenemos en el dintel de las puertas, tenemos el nombre de Shaddai. Por eso cuando tenemos mal pensamientos, cuando tenemos malas incluso intenciones, si estás en tu casa, vas y besas a la mezuzá y le cuentas. En ese momento el nombre de Shaddai entra en tu pensamiento, en tu corazón, y adiós, se va ese mal pensamiento. Por eso, esto se los nombro, se los pongo como una recomendación. Entonces, si tu pensamiento entonces no es bueno, el nombre que reposa en ti es Samechmen. Una de dos, o estás en la luz o estás en las tinieblas. Ahí no hay medias tintas. Por ello, necesitamos estar cuidando continuamente nuestros pensamientos, de lo cual vamos a hablar enseguida, en un momento. Entonces, ¿qué pasa cuando el nombre de Dios reposa en nuestros pensamientos? Estamos bien, estamos tranquilos, estamos en paz y todo bien. Pero cuando no, entonces Samechmen nos inquieta. Entonces, aquí dice que la Sefiria de Geburah, que es el rigor, es precisamente, no es para nosotros ni para castigar, ni mucho menos, sino que es para estas inteligencias negativas que las hace temblar. La Geburah está ideada no para castigar al hombre mujer, sino para castigar a los demonios. Pero si el pensamiento está reposando en el nombre de Samechmen, el que tiembla no es el demonio, el que tiembla eres tú. ¿Por qué? Porque esos pensamientos son presa de ti
y cuántas cosas no empieza uno a idear, a juzgar, a querer vengarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que es importante conocer este, la Kabbalah en este sentido, y que una persona que tiene pensamiento puro y bueno, lo que sale de su boca es cosas santas, cosas buenas. Si no, vas a empezar a hablar mal del prójimo, vas a empezar la shonara, que es el juicio. ¿Y qué es el juicio? El juicio es empezar a hacer opiniones acerca de los demás. Empezamos a hacer parir a medio mundo gente pública y gente no pública, empezando con políticos, empezando con gente, con líderes, con vecinos, con parientes, con hermanos, etcétera, etcétera. De ahí es importante entonces cuidar nuestros pensamientos y hacer que el nombre de Dios repose en nosotros, porque es cuando empezamos a hablar mal de los demás, comentarios solamente de los demás, entonces el nombre de Dios ya no reposa en ti, sino el otro lado, que es el Sitrahara, que es la... Y entonces viene la Shonara, la mala habla. ¿Ok? Con aquí vamos a dejarlo de Mishpatim, después vamos a continuar más. Ahorita se nos está yendo las energías, vamos a tratar de emparejarnos un poquito con las parashot de semana a semana. Y bueno, si hay alguna pregunta, aquí le dejo de momento y para pasar al siguiente tema. Bien, entonces continuamos con la siguiente parte que es Terumá. Terumá quiere decir ofrenda, que está relacionado con... Ok, aquí nos tengo una nota, dice que el anfitrión nos permite desactivar el audio. Ok, ahorita lo desactivamos. Bien. Listo, ya está listo. Ok. Bueno, Terumá. Terumá quiere decir ofrenda. Ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Pues como Mark dice el Éxodo, estamos todavía en el libro de Shemot, en la que nos habla de las ofrendas. ¿Y a qué se refiere con ofrendas? Bueno, vamos a ver la primera parte. Bueno, vamos a escanear, como siempre, de derecha a izquierda, mientras vamos leyendo en, en este idioma de arameo. Dice, Bayomer, en este caso Hashem o Yud-He, el Moshe Lemor, Dabur el Benei Israel. Dice, Behekuli Terumah Metkal im Amar Idenu Libo Begoy. Rabbi Yehuda Fetach Ki Yaakov Betar Lo Ya Israel Hua Deritreye Beu de Bará le dirate Beji. ¿Okay? Bien, entonces aquí me quedé. Luego dice, Leigato Kama Heibin Israel Kami Kudei Berihu Behi Behur Udobar Levar Ai Beho Ulikashara Imenu Beadev Lehon Amar
Yehidai, Bealma de Hibumi de Haver, Beshilei Goi Echad, Baaretz, Beinu, Yitro Bei, Yeital Behi Hashem Bei, Yaakov Behar, Lo Yad Diktiv Hi, Tehelek Adonai Amo, Behaver Lishbar Amin, Sholetin, Rabahan Mehenan, Aleyihu Beman Atil, Ledokei Israel. Bien, ¿qué nos quiere decir? Dice, y Hashem, es decir, el santo bendito es él. Y Dios habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda, o sea, una terumá, de todo hombre cuyo corazón le impulsa. Esto lo podemos ver en Shemot 25, del 1 al 2. Rabbi Hillá abrió el debate diciendo, porque ya puede ser un Yud-He, dice, porque ya ha escogido a Jacob para sí mismo, es decir, a Israel para sí mismo. Esto está en Salmos 135, 4. Dice, cuán amados son el pueblo de Israel, que antes el santo bendito es él que los ama y quiere estar unido a ellos y él mismo conectarse con ellos para hacer de ellos un pueblo único en el mundo, como está escrito. Y lo que una nación es la tierra es como tu pueblo Israel. Esto está en 2 de Samuel 7:23. Querrán que él, y se une a él, como se dice, porque ya ha escogido a Jacob para sí mismo, y porque la parte de Hashem es su pueblo. Esto también está en Devarim 32:9. Y dio ministros y oficiales a otras naciones y tomó a Israel para sí mismo. Cuando habla de ministros y oficiales, es decir, a los Sarim se los dio a las otras naciones, pero tomó el pueblo de Israel para sí mismo. Bueno, ¿qué queremos decir aquí? Hay que recordar lo que hablamos hace 2 clases o en la clase anterior, no recuerdo muy bien, que Israel ya sabemos que no es una nación, que aunque hay un pueblo que se llama Israel, un país, no es exclusividad de ellos. Si ya dijimos cuál es el significado de Israel. Y creo que eso ya no nos debe de quedar dura con respecto a esto. Si es así, les sugiero que vean el video de hace 3 clases que vimos en el que se habla mucho acerca del concepto de Israel y de judío y de todos los conceptos que a veces se confunden. Porque hay que entender que los nuevos, incluso los textos actuales y todavía algunos del siglo XVII, XVIII, bueno, las traducciones sobre todo, hablan de que, por ejemplo, Abraham era judío, de que Jacob era judío, de que Isaac era judío y todo eso. Bueno, pues para empezar, antes no existía ese pueblo judío, eran hebreos. En realidad, judío viene después de Jacob, de la tribu de Yehudá. Para ser un poco más, incluso más contundente es esto, pues ni Moisés, ni Aarón, ni Miriam, ni Eleazar, ni Nadab, ni Abiú, etcétera, etcétera, eran judíos. Entonces esto a cualquier judío se le van a chispar los cabellos de punta. No eran judíos. Pertenecían al pueblo hebreo ciertamente, pero ya no eran hebreos, ahora ya era el pueblo de Israel después de Jacob. Y entonces estos personajes eran levitas, es decir, venían de la tribu de Leví, por lo cual no tiene nada que ver con el judío, aunque ya pues globalizaron el técnico judío como agarrar parejo. Bueno, esto nada más dicho entre paréntesis. Entonces, entendemos pues el amor que tiene Akadosh Baruj Hu por este pueblo de Israel, es decir, para una conciencia, o sea, recordemos que Israel también representa Yashar, él, cerca de él, una conciencia pegada al Creador.
Pero la pregunta siempre viene y se nos dice, ¿y por qué precisamente Israel? Bueno, el Zohar aquí nos da un concepto bastante interesante y muy nutriente para poder comprender aún más el término de por qué Akadosh Baruj Hu escogió para sí el pueblo de Israel. Dice, porque mí, que quiere decir en hebreo quién, y Sod, que es esta, es el secreto de dos mundos que se unen, es decir, Binah y Malhut. Aquí, si nosotros vemos el árbol de la vida, Binah lo tenemos aquí. Nosotros hemos visto que la triada superior, que es Keter, Jochma y Binah, representan el mundo de Atzilut, es decir, el mundo superior, ¿sí? Mientras que Malhut, que es donde nosotros nos encontramos, es el mundo más, que es Asia, mundo de la acción, es el nivel más bajo. Quiere decir que unir el mundo de arriba, que es a través de Binah, y de Malhut, representa precisamente quién es mí, y Sot es Malhut. ¿Y por qué uno se pregunta con qué fin hizo esto? ¿Por qué tiene este misterio con Asmoras a él? Bueno, entonces la unión santa es el pueblo de Israel. Entonces, mi es Binah y Sot es Binah, y Sot es Malhut, perdón. Mi es Binah y Sot es Malhut. Y de estos dos, de la unión de Malhut con Binah, surgieron los 12 hijos de Israel. Entonces Israel está metido en la Séfira de Tiferet, que quiere decir que Jacob hizo bajar almas de justos de Binah al mundo físico, lo cual quiere decir que las 12 tribus de Israel, aquí nos da la clave. ¿La clave para qué? La clave para decir que para traer hijos a este mundo justos, buenos, se necesita bajar almas de Binah a Malhut. ¿Y esto cuándo se hace? Cuando nosotros nos conectamos en Binah. ¿En qué día? Shabbat. ¿Perdón? En Shabbat. En Shabbat, correcto. Por tanto, el momento para traer almas a este mundo es precisamente viernes en la noche, el sábado, para traer mundos a este mundo. Entonces, Binah, aquí está Shabbat. Por tanto, está la clave por qué Dios quiere que se traigan hijos mundos, hijos justos a este mundo, con las técnicas que ya hemos estudiado, las meditaciones correctas, se traen almas justas a este mundo. Por lo cual, por el mérito de los justos, este mundo va a funcionar correctamente. Pero ¿qué hemos traído la humanidad en general? Hemos traído almas que no son precisamente el alma divina. Vienen a veces de estos puntos intermedios o más abajo en la relación conyugal. Entonces, si no traemos almas justos de un sadik, entonces el mundo está poblado de rashaim, es decir, de gente malvada o de gente no tan buena. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues hay mucha gente mala en este mundo y lo vemos con todos los problemas que existen en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestros estados vecinos, en el país y en todo el mundo. Entonces, el problema está entonces en esta gente que vino a este mundo en este momento y en etapas previas,
Pues no es culpa de ellos. La responsabilidad está en los padres que han tenido una relación incorrecta, que no ha podido unir Sot con Mi, es decir, Binah con Malhut. Entonces, el pueblo de Israel aprendió que el amor de Kadosh Baruj Hu es por el mérito de los justos. Por el mérito de un solo hombre justo prevalece este mundo. De manera que si un solo justo viniera, este mundo prevalece. Obviamente hay un candado por el cual Akadosh Baruj Hu tiene un mínimo necesario para que el mundo no sea destruido. Porque así como nos comportamos, pues ha habido varias justificaciones como para ya este mundo no existiera. Pero gracias al mérito de un solo justo o de los justos, este mundo prevalece. ¿Y dónde lo vemos? Pues por ejemplo lo podemos ver en Yosef HaTzadik, que fue el justo. Él, gracias a él, pues la humanidad no sufrió hambruna. Moshe Rabbeinu salió de Egipto y también es un tzadik que salvó a la humanidad. Abraham Avinu, estabilizó al mundo porque estaba inestable antes en toda la idolatría y el politeísmo que existía en ese tiempo. Entonces, es responsabilidad de los padres engendrar. El hecho de casarse no es para pasarla bien o para que me atienda mi mujer, etcétera. Claro que es válido estar así, sino para hacer bajar justos a este mundo. De ahí por la razón por la que en el principio de la clase preguntaban por qué este precepto de Purú, y Purú es decir, crecer y multiplicados, es traer, es responsabilidad del hombre y la mujer traer familia a este mundo. Entonces, la unión de estos dos mundos es lo que crea la amistad entre el mundo físico y el mundo espiritual. De ahí también viene la palabra ini, amigo. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer la paz, unir el mundo físico con el mundo espiritual. Entonces dice que por el mérito de Yud-He, de Yud-He, eligió a Jacob para pueblo. Para perfeccionar tanto el mundo superior como el mundo inferior. ¿Ok? ¿Qué más vemos en esta parashá de Teruma? Vamos a ver. Vamos a hablar ya aquí directamente en español. Razones de tiempo, dice. Aquí dice en Teruma que me traigan a una ofrenda. ¿Qué quiere decir que me traigan una ofrenda? Ofrenda, cuando dicen vamos a las ofrendas, ¿qué entendemos? Bueno, en el templo, en el Bet HaMikdash se llevaban ofrendas. Unas ofrendas eran aceptadas, otras no. Por ejemplo, en el inicio en Génesis nos habla que Akadosh Baruj Hu aceptó la ofrenda de Abel, de Jebel, pero la de Caín, no fue aceptada. ¿Por qué no fue aceptada una y por qué no es aceptada la otra? Vamos a ver qué nos dice esto ahorita. Entonces, nos dice Pehat Raya Shimon Berishá. Bueno, vamos a ver. Rabbi Shimon abrió la discusión diciendo, entre paréntesis, dice que me traigan una ofrenda de cada hombre que la entregue de corazón, me la traerás. Obviamente dijimos que eso está en Éxodo 25:2. Que me traigan señala que si uno desea encargarse de un precepto y aspirar al Santísimo bendito es Él, es necesario que la persona no se esfuerce en vano y con las manos vacías, sino más bien que haga esfuerzos como sea conveniente. Y de acuerdo a su fuerza, hemos establecido esto en muchos lugares, y de este modo es bueno para una persona esforzarse tras el Santísimo. Bendito es Él, como está escrito, cada quien ofrecerá
lo que sea capaz de acuerdo a la bendición de Hashem, su Dios, les dijo. Devarim 16:17. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito esto. Dice, solo aquellos que tienen la Bab que me traigan una ofrenda. Solo aquellos que tienen la Bab que me traigan una ofrenda. ¿Qué quiere decir la Bab? Porque la Bab, si ustedes, la letra Yud se estira, ¿sí? Si nosotros vemos la Yud, si la estiramos hacia abajo, es la Bab, pero especialmente si nosotros vemos aquí la Yud, es la conexión entre Jochma y Binah. Esta Yud, si esta Yud se estira, es esta misma, es la Bab, si la ven, es una Yud estirada, pero esa es la conexión con Serampin, ¿sí? Es decir, que esta Yud se conecta con la Séfira de Tiferet, ¿sí? Que es Israel, conecta Malhut con Atzilut. Si nosotros vemos la Bab, es el conector entre el mundo espiritual y el mundo físico. La Bab conecta la G de abajo con la G de arriba, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, de Abel, que fue aceptada su ofrenda, fue aceptada porque él hizo una unión santa, es decir, quiso unir el mundo de abajo con el mundo de arriba, mientras que el de Caín, él no, él hizo una deformación de la relación íntima y no solo eso, sino hizo, ¿cómo se dice? Depravación sexual, pues, y por lo tanto su ofrenda no fue tomada. No es que Dios lo haya despreciado nada más porque sí, porque si no nos quedamos con la pura narrativa literal del Génesis, de que la de Abel sí se aceptó y la de Caín no, pero hay que saber por qué. Pues es que Dios no va a aceptar una ofrenda que sea con una situación de depravación o de egoísmo sexual, sino tratar de unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Es decir, solo aquellos que tengan la Bab, es decir, que tengan la conciencia de Tiferet, es la ofrenda. Ofrenda viene de la palabra korbanot, o sea, sacrificio. ¿Sacrificio de qué? Sacrificio de todas nuestras malas midot, ¿sí? Nuestras malas midot es, pues, todo lo que ya hemos hablado de la lista 3 que hay que trabajar. Es decir, cada vez que nosotros tenemos una mala midot, una mala situación de carácter, tenemos que transformarla. Y eso es precisamente, pues, es un sacrificio, es Corban, que viene de la palabra Karob, que significa acercamiento. ¿Acercamiento a quién? A Dios. Entonces, la mayor ofrenda que nosotros podemos dar es sacrificar nuestras malas cualidades de carácter, por nuestros defectos, superarlos para poder dar una ofrenda y entonces esta sea aceptada por el Creador. Ok. Entonces, como dijimos, si traes gente a Teshuvah, es decir, al camino correcto, lo traemos al mundo físico. La letra Bab, como nosotros sabemos, esto es el mundo astral. ¿Sí? El mundo astral está representado por 7 planetas, 7 inteligencias y 7 partes físicas que también están conectadas con las 12 constelaciones del zodiaco. Pero cuando hay efectos en este mundo, para bien y para mal, todo lo que es Pin tiene un efecto sobre nuestro mundo físico. Pero cuando nosotros saltamos al mundo de Binah, estamos arriba de las nubes, es decir, nubes entre comillas. La tormenta está abajo. Entonces, cuando nosotros estamos arriba de las nubes, pues arriba está un sol precioso, mientras que abajo está la tormenta, las borrascas, los ciclones, los temblores, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien sube a este nivel, pues abajo que haga lo que sea.
no existe. Lo mismo en esta metáfora que nosotros cuando estamos en Binah traemos personas al camino correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? La Bab es también decimos que es el órgano masculino que conecta la semilla de arriba y lo cual se hace un ser vivo en este mundo. Entonces, la Bab representa el comportamiento de la sexualidad y la influencia astral. ¿Y cómo nosotros neutralizamos esto? A través de la meditación cabalística. Cuando nosotros estamos en la meditación cabalística, hacemos nuestra meditación aquí, pero lo que estamos haciendo es un bypass y nos vamos a Binah. Por tanto, estamos fuera de toda esta influencia astral. Por eso siempre ponemos un Magen David para protegernos de todo este sistema. Y nos vamos directamente al mundo superior. También la ofrenda, también se hace cuando nosotros celebramos Shabbat y traemos gente a Teshuvah. ¿Sí? Bueno, dice que también la ofrenda la tienen que traer los que tienen la fuerza de Memhe, que es igual a la fuerza de Adam. ¿Qué es la fuerza de Adam? Es la bondad, es la gran bondad porque tiene que ver con Jochma, que es Koachma, que es la fuerza de Ma, es decir, la fuerza de preguntar. Cuando hay la fuerza de preguntar es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si tienes la fuerza de preguntar, esa curiosidad o eso que nos hemos tenido durante, a lo que muchos nos ha pasado por años, por décadas, es ser buscadores. ¿Buscadores de qué? Buscadores de la verdad. Es decir, busco el porqué de las cosas. Entonces, cuando buscas el porqué de las cosas y pides la iluminación del Creador, entonces te lleva a los textos correctos, te lleva a donde ahorita estamos, te lleva a la Kabbalah, después de pasar por distintas zonas, no digo ya de grupos, estudio de sectas, etcétera, hasta llegar finalmente a este estudio superior. Entonces te está llevando cuando te adentras a Ma, que es la fuerza de preguntar, entonces entiendes y empiezas a comprender lo de abajo. Entonces, así Dios ha creado el mundo macho y hembra, es decir, macho y hembra, macho, ¿por qué? No en el aspecto de género, sino en la polaridad, de que aquí está la semilla y acá, que es femenino, recibe, y entonces tenemos la creación del mundo de eventos, no solo de hijos, sino de eventos felices. Esa fuerza de preguntar es la fuerza de conocer los secretos del cielo. Dice, los estudios del Sodot, es decir, de la sabiduría, nos dice el Zohar, se hace sin dinero. ¿Qué quiere decir esto? Pero que lo que sale del estudio se hace con dinero. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros queremos saber mucho y afortunadamente nos podemos encontrar con enseñanzas que no nos cuestan prácticamente nada o son gratis, como es el caso de este grupo donde no se cobran. Sin embargo, lo que sale del estudio te tiene que generar una preocupación por los demás y entonces sí necesitas desarrollar la tzedakah, es decir, emplear tu dinero. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo se puede entender esto? En el caso particular mío, pues lo quiero mencionar. Lograr todo esto me costó dinero. No crean que fue gratuito. Tuve que pagar cursos caros
Sigo comprando libros muy caros. Sin embargo, cuando comparto con ustedes, yo no les cobro nada. Es voluntad de cada quien tener una cooperación. Eso cada quien va a su conciencia. Pero yo no lo pido para mí, lo pido para los demás. La tzedaká, como que es ayudar a los demás, visitar a un enfermo, ayudarle en su mesa a los que no tienen que comer. La mayor tzedaká, aparte de compartir el conocimiento, es promover que existan grupos de estudios y hacerlos financieramente sustentables. Entonces, aprender a lo mejor no nos va a costar mucho, pero si quieres ejercer lo que has aprendido, entonces sí necesitas emplear tu esfuerzo, tu dinero. Eso es lo que nos dice el Zohar en la adquisición del conocimiento, pero la aplicación sí necesita tiempo. A lo mejor necesitas ir a ver un grupo, a algunos necesitados, y a lo mejor tienes que emplear tu pasaje, tu gasolina, tu ida, o comprar despensa, o comprar ropa o juguetes para llevar a los necesitados. Todo eso se necesita con dinero, tiempo, y salir de la zona de confort, sobre todo eso. Bueno, entonces aquí dice que es Jacinto Bin: cuando hago buenas obras y gasto dinero, viene el Ruach HaKodesh y se posa en la persona. Y los dones de profecía hacen un gasto fuerte. ¿Cómo se sabe si una persona tiene el Ruach HaKodesh, que es esto, en la Sefira de Tiferet? O sea, el Ruach HaKodesh conocemos como el Espíritu Divino. La pista del Zohar dice: cuando una persona no se conforma con hacer una buena obra, sino que busca hacer otra con denuedo y lo busca, entonces seguro que la Shejina está en su corazón. Si no, se quedó en el nivel más bajo del dar. Entonces, cuando encuentras a alguien así, tienes la obligación de Birkut. Bueno, ahí aquí termina este concepto. Aquí nos cambia ya, para no cansarlos mucho, pero fíjense que todos estos conceptos son importantes y es bueno que los repasemos. Nos dice el Zohar: átate a un pecador. Ay, Dios. ¿Qué entenderíamos? ¿Que nos juntemos con gente malosa? No, para nada. No se trata de eso. Cuando habla de que dice átate a un pecador, es decir, cuando tienes una persona que la ves perdida o que es por el camino incorrecto, es importante acercársele, vincularse a esa persona y hacer lo necesario para que lo traigamos en el camino correcto. Por eso se llama cómprate un amigo, que para que el Ruach HaKodesh te traiga al camino correcto. Entonces, ¿para qué te atas a ese pecador? Dice el Zohar: para domarle, pero no es así. Voy a cambiar el término. Es para domar su espíritu malvado, para que lo traigas a Teshuvah, en Teshuvah, que tome el camino correcto y lo hagas tu amigo. Dice: cualquiera que haga esto, el creador de esta alma, como es un par, glorifica mucho al creador. Y esto sí es una verdadera terumá. Esta es una verdadera ofrenda. Entonces dice: quien hace terumá, consigue tres cosas. Y ya vamos a terminar. Una, subyuga al espíritu del mal. Como vimos, el que se acepta a Tiferet domina
a las inteligencias masculinas y femeninas de carácter espiritual maligno, a todos los espíritus del mal. Por el hecho esto, no, el mal, estos demonios no van a tener asidera. Intentarán, pero no lo lograrán. El 2 glorifica al Creador. ¿Qué es glorificar al Creador? ¿Recuerdan qué es glorificar a Kadosh Baruj Hu? ¿Alguna idea así rapidita? Digo, para hacer esto un poco más interactivo, que no sea un monólogo. Bueno, si no se te viene Tere, no nada, se oye. perdón. Tere habló y no se oye. Pues Tere habló y no se escuchó. pues tendrá que habilitar su micrófono, porque están abiertos. Bueno, si no nos viene ninguna idea o lo que dijo Tere no se alcanzó a escuchar, vamos a decir, ¿qué es glorificar al Creador? A la una, Brindarle una alegría, pero ¿de qué manera? maestro. Será contento, que esté alegre. ¿De qué manera lo alegras? Con Bueno, esa acción, ¿cuál acción? ¿Le vas a contar un chiste o qué le vas a decir? no con lo que nos acaba de comentar al traer a un pecador, al acercarnos a él y traerlo a Teshuvah. Sí, es correcto. Pero vamos a ampliar un poquito más el concepto. Glorificar al Creador es hacer honor a Él. Es decir, cuando nosotros honor a su palabra, cuando nosotros glorificamos, cuando nosotros tenemos el honor a nuestros padres, por ejemplo, estamos haciendo honor a sus decisiones y a su manera de pensar cuando nos educaron. Entonces, los glorificamos y hacemos honor a Él. Bueno, lo mismo pasa con el Creador. Cuando el Creador nos dice, bueno, aquí nos dice iPhone de Carmen, de Tere, estudiar, orar, meditar y quitar nuestras malas midot. Sí, es correcto, pero vamos a entrar un poquito más. Glorificar al Creador, honrarlo, es porque Él hizo una promesa cuando nos creó. Los ángeles los ángeles que se opusieron a Él le dijeron que no creara al ser humano porque realmente iba a ser un desastre. Entonces él dijo que él creía en nosotros y que todo lo que los ángeles decían podría ser, pero que si nosotros hacíamos una transformación, como creo que en algunos casos se está logrando, entonces lo que hacemos es darle honor al Creador, es decir, estamos dándole el respaldo porque es como cuando alguien va y dice que tu hijo tiene este y este y este y esto de defecto. ¿Cómo se siente el padre? El padre en primer lugar no quiere ni siquiera escucharlo. Pero si llega alguien y le dicen, oye, tu hijo ha hecho esto y ha hecho tantas cosas y tantos logros y esto, entonces el padre se siente honrado de tener a ese hijo. Es algo similar. Si nosotros hacemos la teruma, es decir, estamos dándole los argumentos necesarios al creador para justificar la creación del ser humano. Es un concepto bastante grande que podríamos ampliarlo un poco más, pero bueno, esto nos deja de momento así. Y finalmente dice, perfecciona el mundo de arriba y el mundo de abajo. Es decir, la relación entre Malhut y Binah, que es Mi y Sot, se perfecciona de manera que cuando el árbol de la vida esté equilibrado,
entonces habrá paz en todos los niveles, en todas las dimensiones. Cuando no hay paz en este mundo, tampoco lo hay arriba, porque hemos sabido que lo que es arriba es abajo. Lo que está acá abajo es un espejo de lo que hay arriba. Es decir, arriba también hay conflictos, pero si nosotros hacemos la paz aquí abajo, la paz arriba en automático se hace. Hay una simbiosis entre entre el mundo superior y el mundo inferior. Y es importante saber que nosotros somos responsables de establecer esa paz y no esperar a que Dios simplemente llegue y con una varita mágica ponga la paz, o que venga el Mashiach y que llegue a ponernos en orden y vamos a ponernos en orden, lo cual sí va a ocurrir, pero somos nosotros responsables de lograr la paz aquí. Recordemos que existen 7 días, 7 eones de creación. El séptimo día, o el séptimo eón de creación, es establecer la paz, perfeccionar el mundo, perfeccionar al ser humano, porque el hombre fue creado, pero no ha sido concluida la obra, y somos nosotros los que tenemos que concluirla. Por eso estamos aquí, para perfeccionarnos. Y el hecho de perfeccionar el mundo, tanto arriba como abajo, significa que nosotros tenemos que hacer un trabajo espiritual cierto en nosotros, pero también necesitamos el proselitismo, es decir, necesitamos traer gentes a Teshuvah. Dice, esto es hacer terumá. Y dice que un ángel se ocupará de ti. Esto también está en el Zohar. Ahorita todo esto está en el Zohar. Pero este ángel, cuando ve que alguien está preocupado, más bien ocupado por este trabajo espiritual, entonces hay un ángel que es enviado directamente por Akadosh Baruj Hu para que a esta persona se le acerque un ángel que se le va a cubrir. Se llama Yehudiam. Yehudiam es el ángel con el cual nos va a quitar los obstáculos del camino y nos va a permitir tener una vida más plena. Muy bien. De este vamos a hacer la meditación sobre este ángel. Pero antes de concluir con esto y pasarlo a la sección de preguntas, es decirle que Terumá es como les digo, es una parashá bastante amplia que nos llevaría alrededor de, no sé, 6, 7 clases, en la que tenemos que ir viendo cada uno de los aspectos, incluso el mismo el tomo del Zohar, que es bastante gordo. Por ejemplo, esta edición que es de Los Ángeles, pues ahorita estoy viéndolo y son 620 páginas, 620 páginas de estudio, lo cual pues es una tarea bastante ardua. El hecho de leerla, de entenderla y luego sintetizarla es algo fuerte que solamente lo podemos lograr a través de tiempo y pues obviamente enriqueciéndonos con los sabios cabalistas a través de conferencias, videos, estudio personal, etcétera, para poder llegar a este tipo de exposición. Y entre uno de los temas que nos va a tocar ver, y quisiera que lo abordemos en la próxima clase, es lo relacionado con la comida. La importancia que representa el comer correctamente de acuerdo a los preceptos y a cómo el Creador nos dio instrucciones para alimentarnos y el significado de la alimentación tan importante, súper importante, que no solamente nos da salud, pues es importante, sin duda, pero saber alimentarnos correctamente tenemos que saberlo bien y además aplicarlo en nuestra vida diaria si queremos tener un cuerpo puro y digno de que Kadosh Baruj Hu esté dentro de nosotros.
Entonces, de estas reglas de alimentación vamos a hablar. Tengo algunos textos por ahí que he estado viendo y que, pues, esto es prácticamente tema de una conferencia, que ustedes saben que cada clase que hacemos aquí pues son conferencias, no son lecturas tan simples, es un poco arduo el trabajo que hay para preparar todo esto, pero bueno, este queda pues como un tema a tratar en la próxima clase, si Dios nos lo permite y Dios me da la suficiente inteligencia y me provea con la información necesaria para compartirlo con ustedes. Bueno, entonces aquí terminamos la clase de hoy y pues les dejo el micrófono abierto por si tienen alguna pregunta que hacer. De que del Rayam Nemná, o sea, del pastor fiel, este pastor fiel se asemeja al ángel que que nos protege No, no, cuando se lleva a cabo este estudio, no, no, cuando no, nos acercamos a la sabiduría, no, 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 no. ¿no? El Rayam Emná es el pastor fiel. El pastor fiel es Moshe Rabbeinu presentándose directamente a Shimon Bar Yochai y decirle, mira, en el cielo funcionan las cosas de esta manera. Y todo lo que Okay. ocurrió durante mi estancia en la tierra quiere decir esto otro y aquello, y ahí le va decodificando prácticamente el Pentateuco, le va explicando el significado de esas cosas, pero también le dice cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual, en el cielo, vamos a decirlo ahí, para que Ajá, Shimon Bar Yochai tome nota y lo escriba en el Zohar y nosotros lo podamos aprender. muy bien. Gracias. El ángel, pues es el ángel la consecuencia de ocuparnos de hacer teruma, pero así como hay ese ángel, pues hay muchísimos más. En la clase Sí, anterior hay muchísimo. hablamos de que había casi 600 ángeles, que antes se conocía esos nombres para trabajar en ello. Ahora, pues simplemente estamos hablando de uno en específico. Ajá. Y en donde nos comenta que Moshe mató al egipcio, o sea, yo recuerdo que nos había explicado, o sea, es aquí cuando él tiene un control sobre su ego, ¿verdad? Y, y ya acepta acepta pues, lo que el creador le pide que realice, ¿verdad? No, eso ocurre antes. ¿Por Ah, qué? eso es antes. Sí, ¿por qué es antes? Porque él ve la injusticia que hay. Entonces Ok, empieza a despertar y bien, empieza a ver todas las malas midot que sí, tiene él, y él tiene un encuentro con esas inteligencias negativas, y lo que bien, hace es destruir la serpiente, pero como digo, estas tres hembras quieren tomar venganza sobre él, pero él tiene ajá, la fuerza espiritual suficiente para, no las temió, se enfrentó a ellos a través precisamente de la meditación cabalística, de la Teshuvah y sí. todas las Una acciones vez que que ya, ajá, una vez que ya su conciencia la logra elevarla, ¿verdad? así Es es. cuando ya podemos decir que ahí es donde ya mató al egipcio. Despierta. Es cuando él despierta. Bien. Gracias. Es lo mismo que pasaba con nosotros cuando nosotros empezamos a despertar y tomamos Ujú. conciencia de nosotros mismos y del crecimiento salto que queremos dar, le estamos dando muerte al egipcio dentro de Mm. nosotros. Pero todo eso dice que sucedió antes de su acercamiento Sí, no te al queda. creador. Sí, sí, claro, eso pues es Ok. parte literal, ¿no? Sí, gracias. Bien. En su, en su chat dice, entonces para hacer la terumá o la ofrenda es necesario cumplir con todo lo visto en esta clase. Sí hemos dicho que aquí están
ahora sí que los tips y la manera de cómo hacerlo, a nadie se le va a obligar, ni mucho menos. Esto ya es un libre albedrío, pero ya ante el conocimiento de lo que hay que hacer, pues no nos queda otra más que ponernos a trabajar al respecto y poder salir adelante con este trabajo espiritual. Entonces, pues, esta es la información y bueno, tenemos el libro de libre albedrío de hacerlo o no hacerlo porque tiene trascendencia en esta vida y en el mundo por venir. Y se me hizo pues muy bonito que dijera usted que era Shaddai y pues lo tenemos a la mano ahí en nuestra mesuzá. O sea, se me hizo algo, pues sí, o sea, práctico y muy bonito porque el tener el nombre de Dios, pues, o sea, en nosotros, siempre y cuando pues nuestro pensamiento, ¿verdad?, sea bueno y llevemos una vida correcta. Sí, hay que entender, mira, como tú dices que tú pensaste que era el nombre de Yud He, claro, Ajá, El nombre de Yud He está en todo el árbol de la vida. ajá, Desde la céfira de Keter hasta la céfira de Malhut. de Malhut. Ujú. Cada céfira tiene un nombre, ¿sí? El nombre de Sí, Yud-Heh de acuerdo a la puntuación que nosotros conocemos desde Kamatz hasta Kubuts, todos son los nombres de Yud-Heh, pero específicamente ¿por qué Shaddai? Shaddai porque viene de la céfira de Yesod, y la céfira de Yesod está conectada con la, con la luna, con la imaginación, y viene de Tiferet, que es la conciencia que regula la imaginación. Entonces, como todas las influencias que nosotros vivimos aquí es a través de la luna, que por cierto, hoy empieza luna llena y convendría hacer ujú, el Birkat Levaná, que es la oración de la luna llena. Este, cuando nosotros tenemos el nombre de Shaddai en nuestra mente, nuestros pensamientos son correctos, buenos, nobles, buenos y puros. Entonces, esa es la razón por la que está ese nombre específicamente de Shaddai, porque corresponde a la Céfira de Yesod. gracias. Sí, muy lindo, gracias. Bueno, muy bien, entonces vamos a terminar nuestra clase el día de hoy aquí y nos vemos dentro de 8 días Kadosh Baruj Hu mediante, para poder continuar con esta parte de Terumá y vamos a abarcar otra para continuar con nuestro estudio del Zohar. De acuerdo a las energías que van ocurriendo semana con semana, estamos al día de hoy un poco atrasados, pero igualmente toda esta información es muy valiosa para nosotros corregir nuestra alma, para tener un salto de conciencia. Y bueno, pues nos veremos la próxima clase. Ahora vamos simplemente a meditar el nombre del ángel que corresponde a esta clase. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.